Buenas tardes y bienvenidos todos. Os agradezco que vengáis a estos retiros que, como me decían unas monjas, es que esto no parecen retiros, parecen clases. Y es verdad, porque los temas de este año, parece que uno en los retiros quiere que le digan cosas piadosas, ¿no? Pero ponernos a hablar, como nos pondremos a hablar ahora, de temas de biología, de genética, pues es una cosa un poco ardua, ¿no? Lo que pasa es que, mirad, ninguno de nosotros ha elegido el tiempo que le toca vivir. Y nos ha tocado vivir en este tiempo en el que estamos, donde estas cosas de las que vamos a hablar ahora están encima de la mesa. Y todos nosotros conocemos a personas que están entrando por estos caminos de los que vamos a hablar hoy, que sabéis que el tema es la reproducción artificial, ¿no? Y la Iglesia se ha pronunciado sobre estas cosas. Y nosotros, como cristianos, tenemos que primero saber lo que la Iglesia nos enseña, para no meter la pata, por lo menos saberlo, ¿no? Y después, si es posible, y eso es lo que quisiéramos en este retiro, pues entender la profundidad, la belleza de lo que la Iglesia nos enseña, aunque sea una cosa que va contra los gustos de la mayoría de la gente, como vamos a ver ahora. Bien, pues si esta tarde, con la gracia de Dios, vamos a reflexionar sobre la reproducción artificial, la primera pregunta que sale es la de decir, ¿pero es que eso es posible? ¿Es posible fabricar hombres artificialmente? Bueno, vamos a ver, no es posible fabricarlos sin contar con, digamos, materiales, entre comillas, humanos, tomados de otros hombres que ya existen. Es decir, no es posible ir a la droguería y decir, deme tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y después meterse en un laboratorio y que de eso salga un hombre. No, así eso no es posible. Porque es necesario utilizar gametos humanos, es decir, células capaces de unirse entre ellas, óvulos, espermatozoides, y de dar lugar a un embrión humano. Sin eso no se pueden fabricar hombres. Pero con eso, hoy en día, ya se pueden fabricar hombres. Lo de fabricar, entre comillas, ¿no? Con estas células se pueden hacer 1000 combinaciones en el laboratorio para producir hombres según los deseos de sus productores. Y en este sentido es como decimos que hoy en día sí que es posible, entre comillas, fabricar hombres. Repito, arrancando de óvulos y de espermatozoides, evidentemente, que solo los poseen los hombres y las mujeres. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede fabricar, siempre entre comillas, hombres? Pues de tres modos. Uno, reproduciendo de modo artificial en un recipiente del laboratorio el proceso de fecundación que tiene lugar naturalmente en el cuerpo de la madre. Eso se llama fecundación in vitro. Y todos nosotros conocemos niños que han nacido así. Por lo tanto, padres que han recurrido a la fecundación in vitro. Esa es una manera. Otra manera, manipulando los gametos de diversos modos, de manera que se consiga la fecundación del cuerpo del cuerpo de la madre. Por lo tanto, esto es lo que llamamos las técnicas intracorpóreas, las inseminaciones y transferencias de gametos. Y tercera manera, imitando el modo en que se reproducen algunas plantas y animales inferiores, que se multiplican sin que sea necesaria la aportación de los gametos de los dos sexos. Eso se llama clonación. Pues de estas tres maneras
que no vamos a explicar aquí en los aspectos científicos, es como hoy en día, arrancando de óvulos y de espermatozoides, se pueden producir, fabricar hombres, vamos a decir así, en el laboratorio, ¿no? La fecundación in vitro se puede hacer de diferentes maneras, pero hágase como se haga, tiene como finalidad fecundar un óvulo, que una vez fecundado será implantado en el útero de una mujer para que dé comienzo el proceso de gestación. La fecundación in vitro puede ser homóloga, cuando son los gametos del marido y de la mujer, o heteróloga, cuando se recurre a un donante que no es, por ejemplo, el esposo, el marido de la mujer a la que se le va a implantar el óvulo fecundado. La clonación se puede hacer pues de dos maneras: por fisión gemelar, que consiste en provocar artificialmente lo que se produce de modo natural cuando de un óvulo fecundado provienen dos o más individuos gemelos, o por transferencia nuclear, que consiste en extraer el núcleo a un óvulo ya fecundado y en su lugar implantar el núcleo de una célula somática no germinal tomada del cuerpo de un adulto de la misma especie. Así es como se hizo la célebre oveja Dolly en el año 97, no sé si os acordáis que se habló de eso en la prensa, ¿no? Y salió un individuo genéticamente idéntico al adulto que le aportó el núcleo transferido. Bien, nosotros no vamos a entrar en los detalles científicos, porque ni yo soy científico ni es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es, ¿qué dice la Iglesia de todo esto? Pues mirad, la Iglesia dice a todo esto que no está bien, que no quiere que ninguno de sus hijos lo haga. Con lo cual la Iglesia se hace muy antipática, porque lo que está de moda es, pues que si se puede hacer, ¿por qué no lo van a hacer? Si quieren tener hijos y no les vienen hijos, pongamos por caso, ¿no? Bien, entonces esta tarde lo que quisiéramos, con la gracia de Dios, es intentar comprender por qué la Iglesia dice no. Porque claro, la Iglesia no dice no por un capricho suyo, ¿no? Sino que tendrá poderosas razones para decir que no. Son esas razones las que queremos comprender. Y lo primero que conviene recordar, porque la Iglesia así nos lo recuerda, es que no todo lo que se puede hacer, técnicamente hablando, se debe hacer moralmente hablando. O sea, vamos a ver, el desarrollo de las ciencias ha creado una mentalidad según la cual todo lo que técnicamente se puede hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y los científicos, en este sentido, muchas veces son como críos. Cuando éramos críos decía uno, un insulto, decía, tal, el último. Y nos poníamos todos a correr para no quedar el último, ¿no? Pues los científicos son como esos críos. Que si se puede hacer, yo primero que nadie. Porque alguien lo hará, pues para que lo haga otro lo hago yo. Y parece que esa mentalidad pues se nos ha metido a todos y que a todos nos parece lógico que lo que se puede científica y técnicamente hacer, haya que hacerlo. Y la Iglesia dice, no, lo que se puede científica y técnicamente hacer, hay que hacerlo si es un bien. Y si es un mal, no hay que hacerlo nunca. Oiga, científica y técnicamente se puede destruir a toda la humanidad en un pispás. Pero no hay que hacerlo. Pero es que se puede hacer, pero no hay que hacerlo.
Se puede técnicamente, pero moralmente no hay que hacerlo porque es un mal. Por lo tanto, lo primero que la Iglesia nos recuerda es este principio, que es muy importante recordarlo, porque no voy a decir que todos los científicos sean así, pero sí digo que muchos de ellos sí son así. Son como críos enjugascaos que dicen, pues si se puede hacer lo hago, sin pararse a preguntarse si lo que van a hacer es moralmente bueno o moralmente malo. Por lo tanto, primera enseñanza que recabamos de este no de la Iglesia. Y es que nos recuerda eso. Segunda enseñanza. La Iglesia, con este no, lo que defiende es un principio moral fundamental, que es que cada ser humano o todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, debe de ser tratado conforme a su dignidad de persona. La Iglesia dice, desde el inicio de una vida humana hasta su final natural, durante todo ese recorrido, sea más corto o sea más largo, ese ser debe de ser tratado como corresponde a la dignidad de la persona humana. Eso es lo que enseña la Iglesia. Os leo un pasaje de una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1988, ya tiene más de 20 años. El fruto de la generación humana desde el primer momento de su existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, del óvulo fecundado, exige el respeto incondicionado que es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Fijaos en una cosa, lo que la Iglesia nos enseña aquí es una verdad moral, no una verdad ontológica. La Iglesia no enseña que el óvulo fecundado es, ontológicamente hablando, una persona humana. Sobre eso la Iglesia se calla, porque el concepto de persona, porque hay una problemática filosófica muy fuerte, y la Iglesia sobre eso se calla. No considera que Dios le pide pronunciarse sobre eso. En cambio, lo que sí considera es que Dios le pide que diga que el óvulo fecundado debe de ser tratado como se trata a una persona humana, y que el ser que empieza su existencia ahí en el óvulo fecundado, ese ser durante toda la trayectoria de su vida terrena, tanto cuando es un óvulo fecundado, que eso es una cosita chiquitita, 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 como cuando es a lo mejor ya un anciano que ha perdido la conciencia, que no reconoce a los suyos, que está ahí con tubos, con tal y cual, pues hasta el último instante de su existencia terrena tiene que ser tratado como una persona. Repito, la enseñanza de la Iglesia es una enseñanza moral, no filosófica. O no, digamos, o si queréis es de filosofía moral, pero no de ontología. La Iglesia no se pone a enseñar que el óvulo fecundado es una persona.
Lo que dice es que tiene que ser tratado con la dignidad con la que hay que tratar a la persona humana. Es un matiz esto, pero como a mí me gusta que los que venís a esta parroquia tengáis no solo la sustancia, sino también los matices, pues lo quiero decir. Para después, cuando haya discusiones por ahí, para no pasarse, o sea, porque hay algunos que no llegan, porque con tal de no quedar en ridículo no se atreven a decir esta boca es mía. Pero es que hay otros que se pasan, que son más papistas que el Papa y que defienden hasta lo que el Papa no defiende. Vamos a ver, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Quedémonos en el punto de lo que la Iglesia enseña. Y lo que la Iglesia enseña es esto que os estoy diciendo. Bien, pues este es la segunda gran verdad que nos enseña el tema de hoy, que nos enseña la Iglesia. Y esta verdad tiene una aplicación en la manera de llamar a un ser humano a la existencia. La manera de llamar a un ser humano a la existencia tiene que ser acorde con la dignidad de la persona humana. Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes, que claro, el adolescente se pone así muy picajoso, ¿no? Muy, en fin, muy estirado, ¿no? Y a lo mejor nos decía los mayores, hacían así, ¿no? Para llamarnos. Y nos girábamos ofendidos, ¿no? Y decíamos, yo tengo un nombre, a mí no me llame así. Bueno, en el fondo en eso, aunque fuéramos adolescentes, teníamos razón. A una persona se la llama por su nombre. No se llama a una persona como se llama a un gato o como se llama a un perro. Chistar no es la manera, o maullar, no es la manera adecuada de llamar a una persona. A un gato sí, pero a una persona no. Pues en la manera de llamar a la existencia a una nueva persona, esa manera tiene que ser acorde a la dignidad del ser al que llamamos a la existencia, es decir, acorde a la dignidad de la persona. Por lo tanto, no se debe llamar a un hombre a la existencia como se llama a la existencia a una casa, a un barco, a un coche, a cualquier objeto de producción industrial. Aunque sean objetos muy finos, pues un circuito impreso, unos microchips, unas monerías de la electrónica o de la telemática. Pero todas esas monerías son cosas. Y una cosa, pues, se la puede llamar a la existencia así, en un laboratorio, con las herramientas, con las luces, con los aparatos, etcétera y tal. No pasa nada porque son cosas. Pero una persona no es una cosa. Por eso una persona no debe de ser producida, sino que debe de ser procreada. Porque la persona no es un objeto, sino un misterio. Cuando te llevan a casa el último televisor o el último lavavajillas que te has comprado, o el último ordenador que te has comprado, que es lo más estupendo de lo más estupendo, pues entonces, en fin, lo ves allí, ¿no? Te da mucha alegría de tenerlo, pero es un objeto, complicado, sofisticado, pero un objeto. Pero no es un misterio. No es un misterio. Si le dedicas suficiente tiempo a estudiártelo, pues puedes acabar destripándolo perfectamente, volviéndolo a montar, introduciendo modificaciones, etcétera, lo que tú quieras. Pero un ser humano no es un objeto. Todos los padres y los no padres nos emocionamos cuando vemos un bebé. Y nos acercamos a la cunita y a lo mejor pues con nuestro dedo meñique se lo ponemos en su mano
y el bebé, pues si quiere te hace caso, si no quiere no te hace caso, si quiere te coge el dedito, lo aprieta, si no, no. Hace gestos con los ojos, con la boca, y todos nos quedamos maravillados. En el fondo, porque estamos viendo a una persona, a un misterio, no un objeto. Y sabemos que jamás, jamás, jamás podremos hacer con él lo que hacemos con cualquier objeto, por complicado que sea. Desmontarlo, montarlo, etcétera. No, porque lo que tenemos delante es una persona, es un ser libre. Aunque de momento ese ser libre dependa por completo de sus padres y de manera muy especial de su madre. Por lo tanto, una persona no se produce. ¿Cuál es la manera adecuada a la dignidad de la persona humana para que la persona humana sea llamada a la existencia? Pues esa manera, nos enseña la Iglesia, es el abrazo conyugal. El abrazo del varón y de la mujer. Esa es la única manera acorde a la dignidad de la persona humana para convocar a la existencia a un nuevo ser. Y para que ese ser sea tratado ya desde su origen, desde la manera de llamarlo a la existencia, sea tratado de manera acorde a su dignidad de persona humana. Eso es lo que nos enseña la Iglesia. Y como veremos después, eso tiene un trasfondo teológico muy importante, porque de esa manera el hombre y la mujer son imagen de la Trinidad, del Dios uno y trino. Por lo tanto, ¿por qué la Iglesia dice que no a todas esas técnicas de las que hemos empezado a hablar, a todas esas técnicas? ¿Por qué dice que no? Porque todas ellas suplantan el abrazo conyugal y ponen en el origen de un nuevo ser humano, pues a unos señores con batas verdes, con mascarillas, en fin, con toda su ciencia y su buena voluntad, pero en el origen de ese ser humano no está el abrazo conyugal. Está un acto técnico. Y la Iglesia, cuando contempla eso, dice no. Ese no es el camino correcto para convocar a la existencia a un nuevo ser humano. La Iglesia dice, todo lo que sea, todas las técnicas que sean una ayuda para que el acto conyugal sea fecundo, bienvenidas sean. O sea, todo lo que sea ayudar para que el abrazo entre el varón y la mujer sea fecundo, perfecto. Pero lo que sea sustituir ese abrazo y que se quede la mujer y el marido no, el marido está fuera del quirófano, y entonces allí una serie de actos de naturaleza técnica, la Iglesia dice no. Ese no es el modo adecuado para convocar a un nuevo ser a la existencia. No es moralmente correcto. Porque con esas técnicas se suplanta el cuerpo humano, se suplanta el abrazo humano. Y el hombre debe de venir al mundo como fruto de un abrazo entre un varón y una mujer. Este es el punto. Aunque sea un pequeño paréntesis, pero Hitler habría estado feliz con estas técnicas. Madre mía, si llega a tener Hitler eso en sus manos. ¿Le habría servido para producir hombres de la raza aria a su gusto?
Y le habría producido también para producir lo que él llamaba seres subhumanos, esclavos que trabajaran para los arios. Lo intentó, pero entonces la genética no estaba tan desarrollada como ahora y no, hizo allí unas paparruchas de granjas donde mujeres de raza aria eran inseminadas por varones, pero nada, aquello Hitler hubiera disfrutado con esto. Lo digo para que veamos que estas posibilidades abren puertas muy peligrosas. Muy peligrosas. Pero en fin, el abrazo entre el varón y la mujer es reflejo del amor trinitario, es reflejo del amor que se tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la Trinidad en el fondo es un abrazo entre las tres divinas personas. Y el hombre es imagen y semejanza de Dios también porque nace de un abrazo. Y sustituir eso por una serie de actos técnicos es algo que, digamos, que no es acorde con la dignidad del ser humano y que expropia al ser humano en su venir al mundo, en su manera de venir al mundo, ese carácter de ser imagen y semejanza de Dios, que es abrazo trinitario. El otro día leí una cosa que me impresionó. Le preguntaron a un sacerdote católico, pero de rito oriental, y que está casado, y le preguntó otro sacerdote de rito latino, o sea, de nuestro rito, que por lo tanto no está casado, y le preguntó, oye, ¿tú por qué te casaste antes de ser ordenado? Porque sabéis que en los ritos orientales de la Iglesia Católica los sacerdotes se pueden casar, pero se pueden casar antes de ser sacerdote, igual que en la Iglesia Ortodoxa, se pueden casar, pero ha de ser antes de ser ordenados sacerdotes, y se pueden casar. Y le preguntó el de rito latino al de rito oriental, también católico, y sacerdote casado. ¿Tú por qué elegiste casarte? Porque cuando llegan al diaconado, entonces se les dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Ya sabes que si te quieres casar, te has de casar ahora antes de la ordenación sacerdotal. Y entonces, pues cada cual elige. El que dice, no, yo quiero ser sacerdote, pero en el celibato, pues no se casa, y ya cuando se ordena de sacerdote ya no se puede casar, o al contrario, ¿no? Y la respuesta que dio me impresionó muchísimo. Me casé para vivir el misterio. Creo que es una respuesta de una gran profundidad. Para vivir el misterio. Porque el matrimonio es un misterio y la fecundidad es un misterio. Y lo que tienen de malo estas técnicas es que quieren suprimir el misterio. Y el misterio guarda al hombre. Si el hombre suprime el misterio, se está suicidando sin darse cuenta. Porque el misterio, la conciencia del misterio, nos guarda. Y suprimir eso abre caminos de deshumanización. Por ejemplo, no sé si sabéis que cuando se hace la fecundación in vitro se fecundan muchos óvulos y se implantan solo los más pertinentes, los más adecuados genéticamente desde el punto de vista técnico, y los demás se meten en un congelador o se destruyen. Claro, después nace un niño, el niño no tiene culpa de nada, por supuesto, ¿no? Pero yo no sé si sus padres, cada vez que besan a su hijo, se acordarán de los hermanitos de ese hijo que están en el congelador o en el cubo de la basura.
es que es una cosa tan humana querer tener hijos, efectivamente, pero es tan inhumano matar hijos para tener un hijo. ¿Es que eso no se piensa? Parece ser que no se piensa porque en todo esto, aparte de las razones morales que estamos reflexionando, lo que hay es un inmenso negocio. Y hay muchos intereses para que estas cosas no se piensen. Yo se lo arreglo a usted, señora, no se preocupe. Por la módica cantidad de tanto, que no es nada módica, usted va a ser madre. ¿Pero a qué precio moral? Pues el precio moral es negar el derecho a la existencia a una serie de hermanos, de hermanitos del niño que van a nacer. Ese es el tema. Claro, cuando uno piensa esto, dice, vamos a ver, ¿este es un camino de humanización o es un camino de deshumanización? Por el cual, con tal de tener yo un bebé al que abrazar, a los otros que se fastidien, allí, en el congelador. ¿Nos estamos haciendo más humanos o más inhumanos? Yo no tengo duda, más inhumanos. Ojalá me equivoque, pero mi impresión es que vamos mal, porque vamos a una deshumanización creciente. Yo con tal de satisfacer mi deseo, pues bueno, los que están en el congelador, calor no pasarán, claro, qué gracia, ¿verdad? Y así llegamos a la tercera verdad, la tercera gran verdad que nos enseña este no que la Iglesia dice a todas estas técnicas. Y esta tercera gran verdad moral es que los deseos propios no pueden ser la fuente de la moralidad. O sea, que el bien y el mal no es lo que yo deseo. Que no porque yo desee una cosa es buena, sino que la cosa es buena si es buena y es mala si es mala, independientemente de que yo la desee o no la desee. Lo que no podemos hacer es de nuestros deseos el criterio moral absoluto al que sea lícito someter la dignidad de otras personas. Eso no puede ser. Los hijos son personas y nadie tiene derecho a tener un hijo. Sé que esto que acabo de decir suena mal, porque la gente dice, ¿es que yo no tengo derecho a tener un hijo? La respuesta correcta es no, ni tú ni nadie. Nadie tiene derecho a tener un hijo, porque no se tiene derecho a una persona. Se puede tener derecho a determinados servicios o prestaciones de una persona, pero no se puede tener derecho a una persona, porque eso es la esclavitud. Y por eso en el derecho romano a los esclavos no se les consideraba personas, eran coherentes por lo menos. Un hijo es una persona, un misterio, y el misterio puede ser convocado, es decir, llamado. Puede ser solicitado, puede ser invocado, pero no es un derecho que yo tengo. Por lo tanto, los que tenéis hijos, pues dadle gracias a Dios del regalo que os ha hecho con vuestros hijos. Pero no teníais derecho a tener ningún hijo. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Esa manera de hablar no es correcta. Aunque se ha generalizado mucho, pero es otro síntoma de que vamos mal. Ya no percibimos lo que es la dignidad de una persona humana. Y creemos que yo tengo derecho a... Pues no, no tengo derecho. Si viene, es una gracia, pero yo no tengo derecho a él.
Y claro, la reproducción artificial da cauce a determinadas actitudes egocéntricas y autosuficientes que ponen los deseos propios por encima de los derechos y del bien de los seres humanos que van a ser generados. Como yo quiero tener un bebé, lo tengo que tener al precio que sea, aunque el precio sea que otros bebés, óvulos fecundados, pues estén ahí en un congelador o sean desechados y echados al cubo de la basura. Pero ¿con qué derecho? Dígase lo mismo a propósito de la producción de un niño como bebé medicamento, para poder curar, por ejemplo, a un hermano. Es lo que se hizo en Sevilla el 12 de octubre de 2008. Y todos los medios o casi todos los medios de comunicación social lo celebraron como un gran éxito y una gran conquista, porque gracias a ese bebé obtenido a partir de la fecundación in vitro, se podrá curar a un hermano suyo que padece una enfermedad hereditaria, la beta-talasemia mayor, una anemia congénita severa. Vamos a ver. Todos estamos muy contentos de que cualquier enfermo se cure, pero la curación no puede ser buscada a cualquier precio. No puede ser buscada, moralmente hablando, técnicamente sí, se ha hecho, no puede ser buscada al precio de fecundar varios óvulos, analizar los que son genéticamente compatibles, implantar el mejor, desechar los otros. Bueno, y a esos otros, ¿por qué se les niega el derecho a la existencia? ¿Con qué derecho? Con el derecho de que yo quiero curar. Oye, no, tú no tienes derecho a curar. Tú puedes intentar curar, pero a cualquier precio no. Al precio de desechar a unos seres humanos, impedirles su desarrollo, porque no te interesan, porque no te sirven para la curación. En fin, mira, yo lo que veo es que estamos con unos comportamientos nazis que están presentados con un sentimentalismo almibarado. Ay, el bebé enfermito y tal, y vamos a curar al bebé enfermito, y para curar al bebé enfermito, pues vamos a hacer otros bebés, de los cuales desechamos la mayor parte, pero bueno, pero esto es de película de terror. Pero como están todos aplaudiendo, y todos los medios de comunicación, o casi todos, celebrándolo, pues todos contentos. Someter la vida humana a criterios de pura eficacia técnica, aunque sea para curar, supone reducir la dignidad de la persona a un mero valor de utilidad. A ese niño que se ha producido in vitro para que cuando crezca pueda curar a su hermano, ese niño ha sido convocado a la existencia como un valor de utilidad. Y eso es una ofensa a él, porque no se le trata como se trata a una persona. Se le ha seleccionado para que tenga una utilidad. Ese no es el camino por el que nos hacemos más humanos. Ciertamente no. Cuarta verdad que nos enseña esta doctrina de la Iglesia, este no a las técnicas de reproducción artificial que da la Iglesia de una manera tan rotunda. La cuarta verdad que nos enseña es que las técnicas de reproducción artificial no son malas porque sean artificiales, sino porque son impersonales. Este es un matiz importante, porque si no puede parecer que la Iglesia le tiene manía a todo lo que sea artificial. No, hombre, no. No. Si toda la medicina es artificial, y la Iglesia no le tiene ninguna manía a la medicina, al contrario, se alegra
de que haya médicos y buenos médicos, de que la medicina avance. Las técnicas de reproducción artificial no se declaran inmorales porque sean artificiales, sino porque son impersonales, es decir, porque convocan a la existencia a un nuevo ser humano, pero de una manera impersonal, en vez de hacerlo por la manera personal que es el abrazo conyugal, que en ese sentido debe de ser insustituible como origen de un nuevo ser humano. Las técnicas de reproducción artificial no curan nada. Si curaran, la Iglesia no pondría ninguna pega. Pero no son técnicas terapéuticas, no resuelven problemas corporales que impidan la obtención de descendencia. Lo que todas esas técnicas hacen es suplantar al cuerpo humano, poniendo en manos de los técnicos y del laboratorio lo que a determinadas personas no les es dado conseguir o simplemente no desean intentar, que sus relaciones sean fecundas. Por tanto, no son técnicas que curan la infecundidad. Si curaran la infecundidad, la Iglesia les daría la bienvenida y diría que no hay nada que objetar, sino que son técnicas que suplantan al cuerpo humano. Y es por eso por lo que la Iglesia las declara no acordes con la dignidad del ser humano. Por lo tanto, estas técnicas son malas desde el punto de vista moral porque son impersonales, no porque sean artificiales, sino porque son impersonales. Por lo tanto, son más inmorales cuanto más impersonales son, y menos inmorales cuanto menos impersonales son. En ese sentido, lo más inmoral es la clonación. Después, la inseminación in vitro heteróloga, y lo menos inmoral, aunque sea también inmoral, es la inseminación artificial in vitro homóloga. ¿Por qué? Porque hay una gradación en el grado de impersonalidad. Y el juicio moral que da la Iglesia se basa en eso, en el carácter impersonal, no en el carácter técnico. La Iglesia no tiene nada contra la técnica, sino en el carácter impersonal aplicado a la convocación a la existencia de un nuevo ser humano. Finalmente, ¿cuál es la quinta verdad que nos enseña este no tajante que la Iglesia da a todas estas técnicas? Pues es la verdad de la dignidad de la persona humana. Lo diré con las palabras del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando uno escucha la enseñanza de la Iglesia sobre todas estas cuestiones, podemos tener la sensación de que la Iglesia no hace más que decir que no a la fecundación in vitro, no a la inseminación artificial, no a la clonación, no. Pero claro, ¿por qué dice que no la Iglesia? Detrás de cada no que dice la Iglesia brilla el gran sí del reconocimiento de la dignidad y del valor inalienable de cada ser humano, que es único e irrepetible y que debe de ser llamado a la existencia de una manera acorde a esa unicidad y a esa dignidad. Y no es de manera acorde el laboratorio. Lo que es manera acorde es el abrazo. Tu madre y yo nos abrazamos y viniste tú. Todo eso es un misterio. Pero es que tú eres un misterio. Y tu madre es un misterio. Y yo que soy tu padre también soy un misterio. El hombre posee un valor inviolable
porque posee una vocación eterna y está llamado a compartir el amor trinitario del Dios vivo. Este valor se aplica a todos los hombres. Solo por el hecho de existir, cada hombre tiene que ser plenamente respetado. Hay que excluir la introducción de criterios de discriminación de la dignidad humana basados en el desarrollo biológico, psíquico, cultural o en el estado de salud del individuo. De esto tendremos que hablar cuando hablemos del aborto, en otra charla. Porque, claro, dice, cada vez hay menos deficientes. ¿Es que está mejorando la raza? No, está aumentando el aborto. ¿Qué pasa? ¿Que si el hijo que llevo en mis entrañas tiene una deficiencia, entonces lo asesino? ¿Estamos creciendo en humanidad? Claro, por eso hay cada vez menos deficientes, porque los asesinan antes de nacer. Ya sé que la gente no dice por ahí la palabra asesinato, ¿no? Porque el mal manipula el lenguaje. Pero en el fondo es eso. Te he analizado, te he diagnosticado y he visto que tienes tal defecto. Ah, no quiero, fuera. ¿Eso es crecer en humanidad? Venga, hombre. Eso es una de las peores pesadillas en las que estamos entrando, aunque eso sí, estamos entrando y todo el mundo tan tranquilo y todo el mundo aplaudiendo. Pero vamos, pero esto es una pesadilla porque de toda la vida que el lugar más seguro para el ser humano era el seno materno. Ah, amigo, ahora no. Ahora resulta que hay una serie de pruebas. Claro, yo conozco muchas jóvenes madres católicas que dicen, no me voy a hacer la prueba. Y tienen que discutir con su ginecólogo. Dicen, no, mira, no me voy a hacer la prueba porque es que me da lo mismo. Es mi hijo. Y venga como venga, lo voy a tener. ¿Está claro? Pero vamos, pero ya estamos llegando a ese punto, ¿no? Que la mujer embarazada tiene que discutir con su ginecólogo. Hombre, no todos los ginecólogos son así, pero la tendencia es esa. Porque la presión va en esa dirección. O sea, de nuevo Hitler, porque yo a veces pienso, digo, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Me parece que la ganaron los aliados, digo, pero no, la ha ganado Hitler, por este lado. Por otro lado, el creciente estatalismo, pues podríamos decir, la ha ganado Stalin, la ganaron los dos. Estamos en un mundo que era como el mundo que quería Stalin y como el mundo que quería Hitler. Pues vaya un progreso. Pero claro, eso seguramente serán exageraciones mías, ¿verdad? Lo que el coro de pelotas del poder manda decir es que estamos en un mundo inmejorable, ¿no? Y cada vez mejor. Pero ya veremos. Cuando venga el Señor y ponga las cosas en su sitio, ya veremos quién tiene razón. En fin, ¿qué más? Recordar que el hombre es espíritu y cuerpo indisolublemente unidos. Espíritu y cuerpo. Que el hombre no es un espíritu que maneja un cuerpo, sino que el hombre es un espíritu encarnado. Que por lo tanto el cuerpo humano no puede ser tratado como material biológico. Porque el cuerpo humano no es un material que el hombre maneja. Esa visión de las cosas no es correcta.
Es una visión propia de una filosofía dualista, según la cual el hombre es solo el espíritu, el alma, y el cuerpo es un instrumento que tiene ahí y que se puede manejar así, digamos, como uno maneja un coche, maneja un barco, maneja... No. El cuerpo humano no es material biológico. El cuerpo humano es la persona humana, que es corporal y espiritual a la vez, y lo es de manera inseparable. Claro, veis, esto es muy importante para estos temas y también para la vivencia de la sexualidad. Porque hay mucha gente que dice, vamos, yo me voy de juerga el fin de semana y tal, pero como diciendo, eso es algo que pasa en mi cuerpo, pero nada más, ¿no? Te duchas y ya está. No. Nada de que te duchas y ya está. No. Eso nada. Lo que tú has hecho con tu cuerpo, lo ha hecho tu persona. Y lo que le has hecho al cuerpo del otro, se lo has hecho a la persona del otro. El cuerpo no es un material que se puede manejar así, ni para el goce sexual, ni para los experimentos biológicos. El cuerpo del hombre es el hombre, y por lo tanto tiene que ser tratado de manera acorde a la dignidad de la persona humana, como lo hacen muchísima gente, ¿no? Y la inmensa mayoría de los profesionales de la sanidad tratan al cuerpo humano de esa manera, o sea, viendo en el cuerpo humano la persona humana. No curan cuerpos, curan personas. Pero se puede introducir un espíritu distinto de este que considere que los cuerpos son material biológico, ¿no? Y que se puede, por lo tanto, tratar como tal. No somos ángeles. Los ángeles son espíritus puros. Los ángeles no tienen materia, no tienen cuerpo. Nosotros somos hombres. Y Dios ha querido reflejar el misterio de la comunión de las personas trinitarias en una misma y única sustancia, en el misterio del cuerpo humano y del engendrar humano. Me he casado para vivir el misterio. Qué frase más profunda. El abrazo conyugal es un misterio y la venida al mundo de un nuevo ser es un misterio. Por eso Santo Tomás de Aquino enseña que el hombre viene del hombre como Dios viene de Dios. En lo que la teología llama las procesiones trinitarias, la manera como el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y Santo Tomás dice, el hombre viene del hombre como Dios procede de Dios, como Dios viene de Dios. El abrazo conyugal es el signo del abrazo trinitario que es la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es un abrazo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y desde ese punto de vista, la imagen de Dios se refleja mejor en el hombre que en el ángel, en los hombres que en los ángeles. A pesar de que los ángeles son los primogénitos de la creación, los primeros que creó Dios, antes que a los hombres, a pesar de que por su naturaleza puramente espiritual son más perfectos, ontológicamente hablando, que el hombre. Pero sin embargo, el hombre, por su ser espíritu encarnado y por la manera de convocar a un nuevo hombre que tiene, es más imagen de la Trinidad que el ángel. El ángel es imagen de Dios en su unidad, pero el hombre, en el acto de engendrar, es imagen de Dios en su unitrinidad. Y esto lo explica Santo Tomás de Aquino. Por eso es tan grande la dignidad humana.
El hombre, cada hombre es un ser único e irrepetible, porque es fruto de un acto personal de amor por parte del Creador, con quien mantiene en su corazón una relación única e irrepetible. La tecnología de los laboratorios es buena y positiva cuando sirve para superar o corregir patologías y para ayudar al desarrollo normal de los procesos generativos. Si sirve para eso, bienvenida sea. Pero es moralmente condenable cuando pretende erigirse en el vértice y el árbitro de la venida al mundo de un nuevo ser humano. Pues ese vértice y ese árbitro es Dios mismo, que ha confiado su acto creador al abrazo conyugal entre el varón y la mujer, y no a la tecnología de los laboratorios. Yo sé que decir eso, pues lo que dice la Iglesia, pues es fuerte hoy en día. Yo he tenido que explicárselo a algún matrimonio cristiano, claro, por eso consultaron con un sacerdote, que no les venían los hijos, y les he tenido que explicar que ni siquiera la fecundación in vitro homóloga, es decir, entre los gametos de ellos dos, estaba bien vista por la Iglesia, y yo los he visto sufrir por eso. Pero les he dicho lo que un cristiano dice a otro cristiano, ¿no? Les he hablado de la cruz. Y ellos han sido obedientes a la palabra de la Iglesia y han adoptado un hijo. Dios bendice al humilde. Dios bendice el corazón sencillo, el corazón que escucha la enseñanza de la Iglesia y a lo mejor dice, pues no lo entiendo, no lo acabo de ver, pero si la Iglesia lo dice, yo lo acepto. Y cuando una persona actúa así, pues recibe la bendición de Dios, porque es humilde. Y cuando no actúa así, pues no actúa así. ¿Qué vamos a hacer? Si Dios no lo puede bendecir, siempre será misericordioso con él, desde luego, porque Dios es amor y misericordia, siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.